Soy Rafael Sánchez Saus, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz. Vamos a abordar ahora, en este tercer pequeño capítulo, dentro de esta serie que estamos grabando sobre el periodo medieval español y viendo pues, un poco las grandes etapas que van configurando a España como nación. Vamos a hablar ahora del comienzo de la Reconquista y hasta cierto punto de las razones que impulsaron pues ese movimiento que podemos denominar así. Hoy, como sabemos bien, este es un concepto muy debatido históricamente e historiográficamente. Hoy hay muchos historiadores que se oponen directamente a la consideración del término Reconquista como tal. Lo que aducen fundamentalmente son razones, desde mi punto de vista, de carácter menor, es decir, nominalista. Una de ellas, que en el fondo es muy infantil, es decir, no, nadie habló de reconquista en aquellos tiempos, es un término del siglo XVIII, XIX, que se acuña entonces. Bueno, pues muy bien, pero eso no quiere decir que no existieran otros términos. Evidentemente el término reconquista no existía en esa época de la Edad Media, porque en aquella época pues lo que existía, lo que se hablaba era el latín, y esa palabra pues no existe en el latín, pero existían otras palabras que sí que recogían claramente ese espíritu. Fundamentalmente la palabra restauratio, restauración, que es incluso más amplia en su sentido, y que yo creo que da pues una imagen más honda incluso de lo que la Reconquista aspiraba a ser. Hemos hablado de cómo se produce la conquista musulmana y de sus consecuencias inmediatas para la población en los dos capítulos anteriores. La realidad es que nunca al-Ándalus nunca ocupó el conjunto de lo que había sido el antiguo reino godo. Hubo desde el primer momento zonas que quedaron al margen de esa dominación, o en las que esa dominación pues, se ejerció durante muy poco tiempo y de una manera muy superficial. No solamente hablaremos sobre el futuro reino de Asturias, sino también de todo el cuadrante noroccidental de la península, que prácticamente apenas conoció, y durante muy poco tiempo, la presencia de algunas guarniciones bereberes que muy pronto, después de la gran sublevación bereber contra el dominio árabe en torno al 740, desaparecieron. Pero ya antes de eso, en una fecha que pudo ser el 719, pudo ser, aunque parece que no, se la estableció el gran Sánchez Albornoz, 722, pero hoy parece que no hay muchas razones para apoyarla, o incluso algo después, nos encontramos con el comienzo, digamos, oficial, vamos a llamarlo así, dentro de la historiografía tradicional de la Reconquista, a cargo de la gesta de Pelayo y sus compañeros en Covadonga. Esto también se ha discutido mucho, pero hoy hay que decir que desde el punto de vista historiográfico no puede caber ninguna duda de que en una fecha, como digo, imprecisa, pero que puede estar en ese entorno entre el 719 y el 730, se produce un primer enfrentamiento exitoso para los cristianos en la zona oriental de Asturias, concretamente en el entorno del actual santuario de Covadonga, que significó, pues, digamos, el primer éxito notable de las armas cristianas frente al poder musulmán, y que conllevó inmediatamente la creación de un principado cristiano encabezado por el propio Pelayo, figura que también hoy pues, es absolutamente, por todo tipo de corrientes historiográficas, pues admitida su historicidad, como digo, en la zona de Asturias. ¿Qué es lo que motiva esta resistencia de Pelayo y de sus compañeros? Pues también sobre esto pues hay diversas teorías, las que insisten pues fundamentalmente en que pudo ser pues una rebelión motivada pues por el deseo de no tener que pagar los impuestos a los que se veían obligados los cristianos sometidos. Otros, pues que insisten más, pues ya desde hace tiempo, pues en el hecho de que la zona asturiana, lo mismo que la zona cántabra, pues siempre había mantenido, por razones históricas, pues una especie de estado de cosas, que digamos, de rebelión casi continua frente a las autoridades establecidas en el resto de España. Pero sea por unos motivos o por otros, lo cierto es que a partir
del 730 nos encontramos con esa nueva realidad política, con una vocación inicialmente defensiva, inicialmente, digamos, protectora de esas comunidades norteñas frente a la muy agresiva política no solamente buscando botín, también esclavos, etcétera, de los conquistadores musulmanes. Hasta la época de Alfonso I, hacia mediados del siglo VIII, pero especialmente hasta la época de Alfonso II, llamado el Casto, no vamos a encontrar verdaderamente una formulación teórica llevada a cabo por la cronística, por los intelectuales fundamentalmente eclesiásticos que rodearon a esa incipiente corte asturiana, acerca de las motivaciones de la resistencia asturiana, de la resistencia de Pelayo. Pero desde los primeros momentos, cuando comienza a producirse la reflexión y el recuerdo sobre lo que pasó, lo que se pone siempre de relieve es el deseo de preservar al pueblo cristiano frente a un poder opresivo, frente a un poder que además también es descrito pues como o bien pagano o bien contrario a la verdad, a la verdad y a la religión verdadera que representa el cristianismo y a la cruz. El primer símbolo de esa resistencia, como sigue siendo todavía hoy, está recogido incluso en la bandera hoy de la comunidad asturiana, es la cruz. Ese es el signo que define esa primera resistencia que se hace en nombre de la cruz. Evidentemente, también desde el principio, cuando se produce esta reflexión, se tiene muy presente lo que había significado el reino visigodo previo y lo que había significado como reino cristiano que tenía, por llamarlo así, un proyecto para toda la vieja Hispania, para toda la península. Así que las primeras crónicas asturianas, que son ya del siglo IX, pero que recogen o intentan recoger, digamos, no solamente las convicciones de ese momento, en virtud también de la situación de ese momento, porque por primera vez en torno a mediados del siglo IX, tan pronto como hacia 850, nos encontramos un rey como Alfonso III, que se hace llamar ya rey de España, por el hecho de que hay un momento político en que parecía que Al-Ándalus se podía derrumbar y se podía producir la reversión de la conquista musulmana. Al margen de esa situación, pues digamos, coyuntural, que después con el establecimiento del califato no fructifica, al margen de eso, lo que sí que ha surgido ya para entonces es una conciencia política en las minorías dirigentes del reino asturiano de que hay un proyecto de restauración del viejo reino godo. Antes me refería a la superioridad del término restauración incluso sobre el término reconquista. Cuando se habla de restauración no se está hablando solamente de una reversión militar, se está hablando de una restauración de aquello que existía y que ha sido perturbado con motivo de la conquista árabe islámica. Por lo tanto, tiene mucho que ver con la restauración de un orden que tiene como centro también a la religión cristiana. El término restauración se va a estar aplicando después continuamente, no así el de reconquista, que efectivamente es posterior, a lo largo de todos los siglos siguientes, cada vez que se incorporan nuevos territorios a estos principados cristianos, cada vez que se incorporan nuevos territorios, y lo primero que se produce es en ellos la restauración de la Iglesia, la restauración de la fe, la restauración de los derechos de la Iglesia y de los medios pues, para que pueda desarrollar su labor. Así que entiendo que desde un punto de vista conceptual pues no cabe la menor duda de cuál fue la intención, la motivación que desde el primer momento movió, cuando hubo ya capacidad de reflexión sobre ella, que movió a este impulso reconquistador. Con todo y con eso hay que decir que desde el siglo VIII y al menos hasta mediados del siglo XI, los grandes esfuerzos de los distintos principados cristianos, y no podemos hablar solamente del reino de Asturias, tendríamos que hablar también del reino de Pamplona, del condado, después reino de Aragón o de los condados catalanes, estaríamos hablando fundamentalmente de un esfuerzo defensivo. La superioridad andalusí
es tan grande en esos siglos que, excepto en momentos como el que he mencionado del reinado de Alfonso III, es prácticamente imposible plantearse de una manera, podríamos decir, eficaz, de una manera que vaya más allá de la pura idea, la posibilidad de esa restauración. Pero, sin embargo, la idea de reconquista, la idea de restauración, va a ser el motor ideológico fundamental que las élites cristianas de estos distintos reinos, principados que surgen de esa desvertebración de España a la que ya me he referido en otro capítulo, van a tener siempre presente. Y eso, pues naturalmente, es el que va a ser el motor que va a estar alimentando durante mucho tiempo en situaciones a veces muy desesperadas, pues esa resistencia frente a un poder que inicialmente es muy superior al que podían representar estos principados. ¿Por qué, y con esto ya vamos a terminar pues, este capítulo, por qué este proyecto de restauración es mucho más visible, es mucho más patente en el reino de Asturias, luego Reino de León, que no en las otras comunidades políticas cristianas que nacen después de la conquista musulmana? Quizá fundamentalmente ello se debe a que es el reino más receptivo y que recibe más población mozárabe. Los mozárabes son los cristianos que viven bajo dominio musulmán en Al-Ándalus. Pero muy pronto, y como consecuencia de las dificultades crecientes que experimentan en Al-Ándalus, emigran hacia el norte. Las tierras que recibieron pues, mayor número de mozárabes son el reino de Asturias y León, y hay especialmente zonas del Valle del Duero donde tienen una gran importancia. Es muy posible que la conciencia neogótica, vamos a llamar, del reino asturleonés, pues fuese reforzado, si no tiene su origen, pues precisamente en estas aportaciones de estos grupos de mozárabes que presentaban por lo general un nivel cultural y en otros muchos aspectos pues muy superior al de la propia población autóctona, y que traen pues un poco también el recuerdo de lo que había sido la España visigoda y el deseo también de su restauración en esa clave. También tenemos que decir que ese impulso neogótico pues también tiene sus limitaciones. Se demostró claramente, ya hablaremos de ello en otro capítulo, que eran necesarios nuevos elementos ideológicos, no bastaba con el recuerdo del reino godo para poder proceder a esa restauración de la España cristiana. Hacían falta nuevos elementos que solamente vendrán de Europa a través del Camino de Santiago, pero de eso ya tendremos ocasión de hablar más adelante.